Raimon Torres, director de Coyuntura de Funcas. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buenos días. Del 5,9 al 5,8, ¿a qué se debe esa décima que prevéis que se pueda perder de la previsión inicial este 2021? Se debe fundamentalmente a un primer trimestre más débil. Pues el anterior panel tenía una previsión algo más optimista sobre la evolución del primer trimestre de este año. Y bueno, pues al haberse conocido, al darse a conocer los datos de PIB del primer trimestre por el INE, hemos tenido que revisar, digamos, la base, el punto de partida. El último trimestre del año pasado también ha sido peor, digamos, de lo que teníamos anticipado, lo que había estimado el INE en el avance del dato, y el punto de partida, al ser más débil, arrastra el conjunto del año 2021, porque en realidad hemos revisado al alza el resto del año, es decir, tanto el segundo como el tercer trimestre son significativamente más robustos de lo que el panel había estimado anteriormente. Por tanto, yo creo que esa revisión es puramente estadística, es una cuestión del punto de partida, nada más. La tasa de paro, sin embargo, subirá menos de lo esperado, según ese panel, hasta el 16,2%, pero como decía, mejora. ¿A qué se debe también? ¿Hay una perspectiva mejor de recuperación de la economía en el último semestre? Así es, bueno, hay básicamente tres factores que impulsan la economía. El primero, que se ha confirmado, bueno, gracias a la vacunación, al avance de la vacunación, que es, bueno, a un ritmo adecuado con respecto a las expectativas. Pues esto facilita la suavización de todas las restricciones de actividad y de movilidad, y luego el consumo, es decir, el consumo privado es lo que desde ya está tirando la economía. Lo vemos en ventas minoristas, con un mes de marzo muy robusto. Lo vemos también en los índices de confianza del consumidor, en niveles prácticamente prepandemia. El índice de producción industrial de bienes de consumo también se sitúa ya, gracias a incrementos importantes en marzo, en niveles próximos a situación prepandemia, y en general un entorno del consumo mucho mejor, y eso facilita, bueno, que el tirón del consumo privado pues arrastre el resto de la economía. Otro factor muy importante es el turismo. Bueno, esto viene muy rezagado y a partir de una situación de un sector devastado por la pandemia, no en todos los territorios, pero en algunos de ellos especialmente. Y bueno, pues estamos viendo en diferentes plataformas que se están recrudeciendo todo tipo de reservas hoteleras, reservas de viajes hacia España, en consonancia con el resto de destinos turísticos. Es decir, no es una excepción en este sentido, pero bueno, es algo que empieza a dar un poco de esperanza a un sector muy golpeado por la crisis. No olvidemos que tanto del lado del consumo como del lado del turismo el potencial de crecimiento es colosal. El sobreahorro, nosotros lo estimamos a 56.000 millones de euros aproximadamente, el sobreahorro de las familias causado por la pandemia, y digamos la demanda latente de turismo se puede elevar a 70.000 millones de euros. Entonces, aunque la recuperación sea parcial este año todavía, tanto en consumo como en turismo, pues ambos motores van a impulsar la recuperación. Y el tercer factor de rebote tiene que ver con los fondos europeos. Esto viene con mucho retraso. Hubiera sido deseable que ese fondo de recuperación, esos fondos europeos, se hubieran activado ya desde principios de año. El primer trimestre fue débil también porque disponíamos de poca munición fiscal. Pues en cualquier caso va a llegar en algún momento a partir del tercer trimestre, y eso también añade actividad. Tenemos, por ejemplo, también la importancia que tiene la inflación, la estamos viendo, hasta dónde puede llegar en este 2021 esa inflación, y sobre todo también tenéis la percepción, por lo que veis en el panel, que puede ser algo momentáneo y no estructural. Sí, bueno, por ahora desde luego en Europa, parece ser un fenómeno transitorio, fundamentalmente provocado por el encarecimiento de todo tipo de materias primas, metales, semiconductores, también, con una escasez de suministros tecnológicos, y esto, bueno, pues encarece los costes de producción y provoca un incremento de los precios de importación que se repercute en el IPC. Desde el punto de vista del panel, bueno, lo que pensamos es que podríamos conocer algunos meses con inflación interanual incluso que podría rozar el 3% en septiembre-octubre, es decir, bueno, pues significativamente mayor a lo que conocimos el año pasado con tasas negativas en realidad.
Pero bueno, esto sería transitorio en la medida en que no se transmite al núcleo central de precios, porque ese núcleo central de precios, la inflación subyacente, está todavía pues, muy, digamos, deprimida, tirada hacia abajo por la situación del mercado laboral. Los salarios, bueno, pues no aumentan, en una situación todavía de paro o de ERTE. Muchas personas, bueno, que no están en situación de pedir aumentos salariales significativos. Y por otra parte, también las empresas españolas se enfrentan a una situación de competencia exacerbada por la crisis. Por tanto, también ahí tienen poco margen para trasladar el incremento de costes de producción a sus precios de venta, ¿no? Pero bueno, esto también depende de la situación de Estados Unidos. En Estados Unidos es algo distinto porque ahí sí el mercado laboral está un poco más tenso y por tanto pues puede influir indirectamente sobre las perspectivas de inflación en Europa. Entonces la apuesta principal del panel es que se trata de un fenómeno por ahora transitorio, pero bueno, habrá que vigilar y ver si las expectativas también se ajustan y también ver si el Banco Central Europeo va a reaccionar a una inflación que, aunque sea transitoria, puede provocar tensiones dentro del Consejo del BCE, y los halcones están todavía ahí, están en acecho y pueden pedir que las medidas que han sido extremadamente útiles para la economía española de apoyo a la economía de compra de deuda pública, de mantenimiento de tipos de interés muy reducidos, pues que cambien poco a poco, de que bueno, se acaben esos estímulos monetarios y eso podría provocar algunas dificultades en nuestra economía. Muchísimas gracias, Raimon Torres, director de coyuntura de Funcas. Buen día y buen negocio. A vosotros, buen día.